de probabilidad, que sería la segunda columna, la probabilidad para cada valor de X, y también nos daban la utilidad, la función de utilidad u h de x, ya calculado en pesos. ¿Ya? Nos pedían determinar la media y varianza del número de días para completar la obra, es decir, de x, y también determinar el valor esperado de la utilidad, o esperanza de la utilidad, ¿no? La utilidad es h de x. Bueno, hicimos la primera parte. La media es la esperanza de x, y utilizamos la definición de media o esperanza, ¿no? Multiplicación del valor de la variable por la probabilidad de la variable, de cada valor de la variable. Y eso salía 8.12510, la esperanza. La varianza, dada por esta ecuación, la esperanza de esta función, que es x cuadrado, menos la esperanza de x elevado al cuadrado. La esperanza de x, lo que calculamos aquí, ¿no? La esperanza de x cuadrado, la esperanza de la función, calculamos como la función por la probabilidad del valor de la variable. La función es x de x cuadrado, entonces los valores de la variable son 3, 4, 5, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado y 5 al cuadrado, por cada una de las probabilidades de la variable. Y la varianza salía un valor pequeño porque el valor de x no varía sino de 3, 4 a 5. Finalmente nos piden la esperanza de la utilidad. La esperanza de la utilidad. La utilidad hemos dicho que es una función de x, h de x, y la esperanza de una función, o la esperanza de la utilidad, es la suma de la función por la probabilidad de x. Entonces, tenemos en la tabla ya calculada la función. Pues no hace falta hacer nada más que usar el valor de la función. Sería 10.000, sería la suma de 10.000 multiplicado por la probabilidad de x, por un octavo, más 2.500 multiplicada por la probabilidad de x, 5 octavos, y menos 7.000 multiplicado por 2 octavos, que es la probabilidad de que x sea 5. Entonces, es lo que tenemos aquí, la utilidad por la probabilidad, la utilidad por la probabilidad, y la utilidad por la probabilidad. Y la esperanza de la utilidad, entonces, resulta en 1062. La utilidad es la ganancia, en este caso de esa pequeña obra, ¿ya? ¿Qué representaría entonces en cristiano esta esperanza? Quiere decir que este contratista que se adjudica la obra, ejecuta, va a ganar 1062.50 pesos o no. ¿Qué representa? ¿Qué representa? El promedio, ingeniero. ¿El promedio de qué? Que puede oscilar entre esos precios, digo, entre ese, en la utilidad. No. Otra vez, ¿qué representa la utilidad en cristiano? Es el promedio, sí, ¿de qué? ¿Qué representa la esperanza de la utilidad en este caso? O el valor esperado de la utilidad. Quiere decir que es el valor que este contratista espera ganar, o la cantidad de dinero que espera ganar cuando ejecuta esta obra, ¿o no? ¿Qué representa la utilidad?
más bien la esperanza de la utilidad. Es como el promedio que el contratista espera ganar haciendo esa misma obra o similar obra en G. ¿Cuántas veces? 3 veces. No, 3 veces. Ya, bueno, más o menos, ya. La esperanza, dijimos, ¿no? No se interpreta como el valor que uno espera obtener, sino, ¿dónde está? Aquí está. No se debe interpretar como el valor que uno que espera obtener de X, sino más bien como el valor promedio de la variable cuando el experimento se repite un número grande de veces. ¿Cuál es el experimento en este caso? El valor promedio de la variable cuando el experimento se repite un número grande de veces. ¿Cuál es el experimento en este caso? Todos son experimentos, ¿no? Así lo vemos en estadística, es un experimento. Pero ¿cuál es el experimento? ¿Cuál es el experimento Eddie Quispe? Eddie Freddy. ¿Cuál es el experimento? ¿Está Eddie Freddy? Sí, ingeniero. ¿Ya cuál sería, en este caso, el experimento del cual estamos sacando el promedio? ¿Lo sabe? No, ingeniero. Wilder Quispe. ¿Cuál es el experimento? ¿Está Wilder? ¿O ya no está? ¿Wilder está ahí o no? Wilder a la 1, a las 2 y a las 3. Ya no está. Hilda Rodríguez. ¿Cuál es el experimento? No, no es ese el experimento. Raúl Ruiz. ¿Cuál es el experimento? Raúl Ruiz está. Estaba al principio. ¿Sigue o ya no? ¿Ya no? Ya. Luis Signani. ¿Cuál es el experimento? Ingeniero, ¿Cuál es el experimento en este ejemplo? ah, el Sí, sí. experimento en era tratar de calcular un promedio de las ganancias a futuro. No, eso no es experimento. Un experimento es hacer una cosa, ¿no es cierto? Por ejemplo, el experimento es cuando queremos determinar las resistencias del hormigón. El experimento es llevo mis probetas, me vacían las probetas, llevo al laboratorio, el laboratorio hace la prueba, me da un informe. Ese es el experimento. ¿Sí? En este caso, ¿cuál es el experimento? O más simple el experimento. Quiero saber, la variable aleatoria es lanzar un dado y, su resultado, y ver su resultado. ¿Cuál es el experimento? Lanzar el dado. Y va a salir un número. Sabemos cuál es el resultado. 1, 2, 3, 4, 5 o 6, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, ¿cuál es el experimento? Mm, Sergio Susara, ¿cuál es el experimento? Buen día, ingeniero. Buen día. El determinar las ganancias que dijo. El experimento, no, ese es el ejercicio, ¿cuál es el valor esperado de la ganancia, de la utilidad? Kevin Tayacagua, ¿cuál es el experimento? ¿Kevin está o no? Sí, yo estoy en... ¿Sabe cuál es el experimento? No, hija. Ya. Nieves Tambo, ¿cuál es el experimento en este ejemplo?
Inge, no estoy segura, pero creo que es la preparación de la propuesta para la licitación. Ya eso es parte. Después, gana la licitación, luego Eh, Va a calcular, bueno, no, gana la licitación y ¿qué hace este contratista? ¿Qué tiene que hacer? Ha ganado, ahora ¿qué tiene que hacer? empezar con la obra, Inge. Empieza la obra, termina en X días, ¿ya? Y ve cuánto ha ganado. Termina la obra y ve cuánto ha ganado, ¿sí? Para esta segunda parte que queremos determinar la esperanza de la utilidad. Ese es el experimento. El experimento es este contratista, prepara la licitación, gana la obra, termina y ve cuánto ha ganado. Ahora, Ticona Jonathan, Presente, ingeniero. buenos días. Acabamos de calcular que la esperanza de la ganancia, de lo que gana, esperanza de la ganancia de este contratista, es 1062.50. Me pregunto, algo que ya pregunté al principio. Este contratista entonces gana prepara la licitación, presenta la licitación, se adjudica, gana la obra, ejecuta la obra, paga a sus obreros lo que tenga que pagar. Y su ganancia, querrá decir que es 1062.50, porque eso es, así sale el valor esperado, la esperanza de la utilidad sale 1062.50. Querrá decir que este contratista, este albañil, gana 1062.50 luego de ejecutar esta obra, ¿o no es eso la esperanza? No, ingeniero. ¿Qué quiere decir la esperanza entonces? ¿Qué sería? El promedio aproximado. ¿Y el promedio, pero de qué? ¿El promedio de qué? Tengo que volver a la diapositiva. ¿Qué es el promedio? ¿Qué es la esperanza? Estoy resaltando ahí, ¿se ve o no? Sí se ve, ingeniero. Ahora ya no. Ya, ¿qué es entonces? ¿Qué es la esperanza? ¿Qué dice? ¿Qué es la esperanza? Cuando un valor del experimento se repite un número grande de veces. ¿Pero qué es en este caso? A ver, en cristiano explíqueme ahora, ¿qué quiere decir eso en este caso? Me sale la esperanza 1062.50, ¿qué quiere decir? Ya hemos entendido cuál era el experimento, o no han entendido hasta ahora. Y su compañera ha dicho cuál era el experimento, ya sabemos cuál es el experimento. Pues, ¿qué es esta esperanza de la ganancia? ¿Qué representa? En cristiano, no en matemáticas. ¿Cómo se llama usted? Jonathan, ingeniero. Jonathan, ya. Ronald Ticona. ¿Está Ronald? ¿Está Ronald o no está? Ronald a la 1, Ronald a las 2. Ya no está. Roger Ticona. ¿Está Roger o no? Sí, estoy, pero no Ya, sabría decirle así bien explicándome. ya. Isabel Torres. Presente, Inge. Dígame qué representa la esperanza que hemos calculado de la ganancia de este contratista, 1062.50 pesos. Creo que significa que el contratista ha realizado varias obras con condiciones similares y es el presupuesto el promedio de de la ganancia de cada obra que ha obtenido. Eso, más o menos, está bien. No está exacto, pero es más o menos la idea.
Ya, muy bien la respuesta. Entonces, quiere decir esto. Esta esperanza que se ha obtenido de la ganancia de este contratista que realiza una obra que puede tomar 3 o 4 o 5 días, quiere decir que este contratista prepara la licitación, gana la licitación, hace la obra, luego de ver todos sus costos, todos sus pagos, todas sus compras, etcétera, que ha hecho, ve cuánto le ha sobrado, cuánto ha ganado y anota, qué sé yo, 1,000 pesos. Hay otra obra idéntica, ¿ya? Igual, gana, ejecuta. Ve al final cuánto ha ganado de esa obra, 1,100. Otra obra idéntica, se presenta, gana, ejecuta y ve cuánto ha ganado. Gana 1,050. Otra obra, así sucesivamente. Es decir, ese es el experimento, ¿no? Realizar la obra, o sea, preparar la licitación, preparar la propuesta, presentarse a la licitación, gana la obra, ejecuta y ve la ganancia, ¿no? Una repetición del experimento. Segunda repetición del experimento, lo mismo, gana 1,100. Tercera repetición del experimento, lo mismo, gana 1,050. Y así varias veces, mínimo 30 veces. Y al final, en la repetición 30 del experimento, gana 1,150. Sacamos el promedio del valor de la utilidad, porque esa es la utilidad en cada caso, y ese promedio, siempre y cuando la función de densidad de probabilidad sea correcta y que las obras sean idénticas, ese promedio debería ser este valor, 1,062,50, es lo que representa la esperanza o valor esperado. Es el promedio de la variable aleatoria, en este caso de la función de variable aleatoria, que es la utilidad. Es el promedio del valor de la función de la variable aleatoria, que representa en este caso la utilidad, cuando repetimos el experimento un número grande de veces. Entonces hemos repetido el experimento, hemos calculado, hemos visto cuál era la ganancia de cada uno, y el promedio de esa ganancia es lo que representa la esperanza o valor esperado. Entonces, la esperanza o valor esperado no es el valor que uno espera obtener cuando realiza un experimento, sino es el valor promedio de la variable aleatoria cuando el experimento repetimos varias veces. Eso es esperanza. El que no puede entender esto, lamentablemente no va a poder ser buen ingeniero. Es mejor que se dedique a, no sé, a manejar un bus, un taxi o sea albañil. Los albañiles son contratistas, ganan muy bien. Porque eso es ingeniería, entender el concepto, entender qué estamos haciendo. No es solo aplicación de matemáticas. Ingeniería es eso, utilizar el ingenio para resolver problemas reales de la vida, ¿no? Pero entendiendo el concepto, porque si no entendemos, no estamos perdidos, ¿no? Ayer tenía una tesis en una universidad privada, y bueno, las universidades privadas no son como la UNSA, ¿no? Pero realmente había temas de concepto que lamentablemente no tenía claro el estudiante que ya está egresando como ingeniero, pero no tiene claro el concepto, no entiende un cristiano lo que hace, o sea, calcula y pone, pero no está interpretando qué está poniendo. Era un cálculo de un túnel donde tenía que hacer el cálculo de las pantallas, pone los fierros, pero no sabe qué ha sacado de los fierros y pone en su plano. Y está mal, porque no ha interpretado el concepto, ¿no? Entonces, si no interpretamos el concepto, estamos hundidos. Es mejor que nos dediquemos a otra cosa. Bueno, continuaremos. Función de distribución de probabilidad conjunta. ¿Ya? En este caso ya tenemos no solo una variable aleatoria, sino tenemos dos
por eso se llama probabilidad conjunta. Y dice, si X y Y, vamos a empezar con el caso discreto, si X y Y, ya son dos variables aleatorias discretas, la distribución de probabilidad conjunta debería ser para sus ocurrencias simultáneas se puede representar mediante una función con valores f de x y y. ¿Ya? Entonces, sabemos que una variable aleatoria no solamente es algo que tiene valores diferentes, por eso se llama variable, ¿no es cierto? Sino que además tiene una función de probabilidad. En el caso discreto hemos llamado función de masa de probabilidad. En el caso continuo hemos llamado función de densidad de probabilidad. ¿Ya? Ambos representan las probabilidades de la variable aleatoria. Pero en este caso, como son dos variables, x y y, estamos ya definiendo una función como f de x y y, que puede ser discreta o puede ser continua. ¿Ya? Si es f de x y y discreta, va a tomar valores discretos. Si f de x y y es continua, va a tomar valores continuos, es decir, va a ser una función matemática. ¿Ya? Entonces dice, la distribución de probabilidad para sus ocurrencias simultáneas se puede representar mediante una función f de x y y para cualquier par de valores x y y. La distribución de probabilidad conjunta de x y y es eso, f de x y y, función de distribución de probabilidad conjunta. Y la verdad es que sea, en el caso discreto va a ser la probabilidad de que la variable aleatoria x tome un valor particular, x minúsculo. ¿Ya? Vamos a llamar, como ya hemos estado haciendo, a los valores, o más bien a la variable aleatoria con letra mayúscula, y al valor particular que puede tomar la variable aleatoria con letra minúscula. ¿Ya? Entonces, por eso aquí tenemos x mayúscula que sea igual a un valor particular, x minúscula. La variable y que sea igual a un valor particular que puede tomar esta variable como y minúsculo. Entonces aquí, la función de distribución de probabilidad f de x y de una variable aleatoria conjunta incluye a la probabilidad de x y a la probabilidad de y. Las propiedades son las mismas que para cualquier función de distribución de probabilidad. Primero, que es positivo, siempre la probabilidad de la función, para todo par x y y. Que la suma de probabilidades o la suma de la función siempre es 1, ¿ya? Como hemos estado viendo, ¿no? No puede haber probabilidad mayor a 1. Eso es 100% de probabilidad. Y bueno, lo que ya dijimos, la probabilidad de que la variable aleatoria x tome un valor particular x minúscula y que la variable y tome un valor particular y minúscula, estamos nombrando como f de x y. Y para cualquier región, ahora tenemos un plano, para cualquier región A en el plano x y, que son dos variables, la probabilidad de que x y pertenezca a esta región A no es más que la suma de las probabilidades en esa región. ¿Ya? Vamos a entender mejor esto cuando hagamos un ejemplo. Aquí viene el ejemplo de una variable, o más bien de un par de variables aleatorias que tienen una distribución conjunta. Dice, se seleccionan al azar, es decir, aleatoriamente, dos repuestos, dice, para un bolígrafo. Se seleccionan dos repuestos para un bolígrafo de una caja que contiene 3 repuestos azules, 2 repuestos rojos y 3 repuestos verdes. ¿Ya? Entonces, una caja de repuestos de bolígrafo que contiene en esa caja 8 repuestos en total. De esos 8, 3 son azules, 2 son rojos y 3 son verdes. ¿Ya? Entonces, de esa caja, aleatoriamente, es decir, sin ver, al azar, se elige 2, es lo que dice. Se elige 2 repuestos para un bolígrafo. ¿Ya? De esa caja de 8, elegimos 2. Podemos elegir un azul, un rojo, o podemos elegir un rojo, un verde, o 2 azules, o 2 rojos, o 2 verdes. ¿No es cierto? Hay varias combinaciones posibles de elección.
Entonces dice, si X está, ahora estamos definiendo cuál es la variable aleatoria X. X es el número de repuestos azules. Ya estamos definiendo a X como el número de repuestos azules que se seleccionan o se eligen. ¿Ya? Y Y, el número de repuestos rojos que se seleccionan o eligen. Y nos piden encontrar la función de probabilidad conjunta, es decir, las probabilidades, porque eso representa la función de probabilidad conjunta. Y nos piden en el inciso B encontrar una probabilidad. ¿No? Eso lo vamos a ver. Primero, pongámonos en contexto y en cristiano veamos el problema. Bien fácil es entender el problema, ¿no? Es una caja donde hay 8 repuestos de bolígrafo. 3 de esos repuestos son azules, 2 son rojos y 3 son verdes. Y el experimento es, yo voy sin ver, cierro los ojos, elijo uno, veo qué color es. Elijo el siguiente, tengo que elegir 2, ¿no es cierto? Elijo el siguiente, veo qué color es. Esa es la elección, ese es el experimento, ¿ya? Ese es el experimento. Todo es experimento en ingeniería, todo es experimento en ingeniería civil. ¿Ya? Entonces, de ese experimento ahora defino las variables aleatorias X y Y para conformar la variable aleatoria conjunta X y Y. X es el número de repuestos azules, obviamente que elijo. Y Y también es el número de repuestos rojos que elijo. ¿Ya? Pregunta, ¿qué valores puede tomar X? X es el número de repuestos azules que uno elige, ¿no? El experimento es este. Tengo ahí en la caja 8 repuestos, donde 3 son azules, 2 rojos, 3 verdes. El experimento es este. Voy sin ver, cierro los ojos, elijo uno, lo dejo. Voy otra vez, elijo el segundo repuesto, lo dejo a un lado, y veo qué color tiene cada uno de estos. Ese es el experimento. Y la variable aleatoria X es el número de repuestos azules que se eligen. ¿Qué valores puede tomar X? Del 0 al 3, ¿sí? ¿Por qué 3? De 0 al 2. Del 0 al 2, porque solo estoy escogiendo 2, ¿no es cierto? O sea, puedo elegir un verde, entonces quiere decir X 0, porque no tengo ningún azul. O puedo elegir un azul y el segundo verde, entonces X es 1. O puedo elegir un azul y luego otro azul, porque tengo 3 azules, ¿no es cierto? Entonces X es igual a 2. Pero nunca va a ser X igual a 3, porque no elijo 3, digo solamente 2. Lo mismo. Y representa el número de repuestos rojos que se seleccionan o eligen. ¿Qué valores puede tomar Y? 0 a 2 igualito. 0 a 2. 0 a 2. Ya. Entonces, los valores, la verdad que debería ser esto, más fácil de entender acá. Pues como es una variable aleatoria conjunta, ahora hay una variable X y hay una variable Y aleatoria, ¿no? X representa el número de repuestos azules y Y representa el número de repuestos rojos. Las opciones son entonces, tengo que elegir, puedo elegir ningún rojo, ningún azul, ¿no es cierto? Eso sería 0, 0 a X, es decir, 0 azul, 0 rojo, es decir, 0 Y. ¿Sí? Una opción, porque puedo elegir los dos verdes, ¿no es cierto? Es posible selección. Ojo que X es azules, Y es rojos. 0 azul, un rojo, otra opción. Un azul, 0 rojos. Un azul, un rojo. 0 azules, 2 rojos. 2 azules, 0 rojos. Esos son los valores que puede tomar la variable aleatoria conjunta, ¿no? Porque ahora es
la variable aleatoria conjunta tiene dos valores, el valor de X y el valor de Y. ¿Hay más que esto? ¿Hay otra opción más que esta? Puede haber, por ejemplo, 3, 0 o no. ¿Qué representaría 3, 0 en cristiano? ¿Qué Sacar representaría? 3 por ello 2. 3 azules y 3 Es ojos, azul. pero no Eso, representaría 3 azules, ningún rojo. ¿Es posible eso o no en el experimento que hemos mencionado? no sería porque necesitamos solo 2. Exacto, ¿no? Este resultado no es posible porque en el experimento solo elijo 2, ¿ya? Entonces, solamente estos son los resultados posibles. Que elija ningún azul, ningún rojo, porque puede ser que haya elegido un verde, o 2 verdes, perdón. Que he elegido ningún rojo, ningún azul, perdón, y un rojo, porque el otro puede haber sido verde, ¿no es cierto? Porque elijo 2. Entonces, solo estos son posibles. Entonces, la función de masa o distribución de probabilidad de esta variable aleatoria justamente es eso. F es 0, 0, o sea, el valor de la probabilidad para este valor de X0 y Y0. F, el segundo, X0 y Y1, o sea, la probabilidad de que elija nada de azul y un rojo. Luego, F de que elija un azul y ningún rojo. Y así, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles? Aquí está. Esas son las opciones. No hay esta opción de que puede elegir un azul y 2 rojos, ¿no? ¿Por qué no hay esa opción? ¿Por qué no hay esa opción? El experimento solamente es de 2 y ahí suman 3. Eso, solo puedo elegir 2, no puedo elegir 3, entonces esto no vale. Tampoco hay estas dos opciones. 2X, es decir, dos azules y un rojo. Peor, el 2, ¿no es cierto? Por esto son en blanco. Solo hay estas opciones de salida del experimento. Entonces, los valores que puede tomar la variable aleatoria conjunta están aquí, ¿no es cierto? Porque siempre primero hay que determinar los valores que puede tomar la variable aleatoria conjunta. En este experimento de variable aleatoria conjunta, porque tiene 2 variables, los valores que puede tomar la variable aleatoria conjunta son estos, y no hay más. Pero para que sea variable aleatoria conjunta, ¿qué falta? Digo, para que sea realmente una variable aleatoria, ¿qué falta? Aquí se ve que es una variable, ¿no? Para los dos, X y Y. Y hace sus valores, los valores que puede tomar la variable. Pero para que sea realmente una variable aleatoria, ¿qué le falta? ¿Cuáles son las dos propiedades de una variable aleatoria? Que primero es un valor cuyos resultados se puede saber solo cuando se realiza el experimento. Ya sabemos aquí cuál es el experimento. Pero además, cada valor de la variable aleatoria siempre tiene asignada una. ¿Qué tiene asignado cada valor de la variable aleatoria? Probabilidad. Una probabilidad, porque si no, ya no es variable aleatoria, no es una variable simple. Para que sea variable aleatoria, a cada valor de esta variable, que ya sabemos cuáles pueden ser sus valores, se tiene que tener una probabilidad. A esa probabilidad nosotros le llamamos función de probabilidad conjunta, en este caso, porque es de 2 variables. Y es lo que nos están pidiendo, es decir, nos piden los valores estos. La probabilidad para X0 y Y0, probabilidad para X1 y Y0, probabilidad para X2 y Y0, etc. Finalmente, la probabilidad para X0 y Y2. ¿Cómo encuentro esas probabilidades en este experimento? Se trata de elegir, ¿no? Seleccionar de un conjunto de 8, 2, sabiendo que ese conjunto de 8 tiene 3 azules, 2 rojos y 3 verdes. Entonces,
¿Cuál es el concepto de probabilidad que es el que vamos a aplicar aquí? Probabilidad, sabemos, de un evento, es el número de puntos del evento sobre el número de puntos del espacio muestral, ¿no es cierto? Para hacer como como siempre hemos hecho, tenemos un espacio muestral. El espacio muestral, ¿qué es? ¿Qué es el espacio muestral? Es el conjunto de todos los resultados de un Evento. experimento. El espacio muestral es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento. ¿Ya? Pues aquí tengo un resultado posible del experimento. Dígame qué es en cristiano este puntito que es un resultado del experimento. En este ejemplo. Un azul y un rojo o Obtener dos rojos. Exacto, es un resultado del experimento, ¿no? El experimento es, tengo la caja con 8 repuestos, donde ya sabemos qué colores tienen los diferentes repuestos. El experimento es, saco uno sin ver, saco el siguiente sin ver, y luego veo qué colores tiene. Ese es este punto. Es decir, son 2 bolígrafos ahí, de cualquier color, ¿ya? Otro resultado posible del experimento. Otro resultado, lo mismo, cada uno es un resultado posible. El primero, digamos, verde, verde, el segundo, rojo, rojo, el tercero, rojo, verde, el cuarto, azul, rojo, qué sé yo. Entonces, aquí están todos los resultados posibles del experimento, ese es el espacio muestral, ¿ya? Y el número de puntos que tiene este espacio muestral es m. Eso representa el número de puntos. Luego me falta el evento. El evento es un subconjunto del espacio muestral. Y el número de puntos del evento es m sub a, ¿no? Y esa es la probabilidad de a, del evento a. En este caso, eso es la función de densidad de probabilidad o función de más bien de masa de probabilidad. Pero el evento en este caso contiene puntos donde hay 2 valores de X, bolígrafos seleccionados azul, y Y, bolígrafos seleccionados rojo. Entonces, para cada uno de estos tengo que encontrar esa probabilidad. Entonces, primero, F, probabilidad de que X sea 0, es decir, ningún azul, y X sea, perdón, Y sea 0, es decir, ningún rojo. Quiero encontrar esa probabilidad. Y esa probabilidad la encuentro utilizando la función. Bueno, aquí lo puedo anotar, ¿no? Primero, quiero encontrar la probabilidad de que no azul, no rojo. Eso quiero encontrar. Es decir, estos que están aquí, en este caso, para esta probabilidad, va a ser que todos los que están aquí dentro del área de A son las selecciones donde yo he elegido, primero, verde, segundo, verde. No hay azul, no hay rojo, ¿no es cierto? Otra vez repito el experimento. Verde, verde, ¿no es cierto? Ese es el experimento, repetición del experimento. Y estos números de puntos representan m sub a, arriba. Abajo, m. Todos son m, ¿no? Incluido lo que está en a. Todos absolutamente son m, minúsculo. Ya. ¿Cómo calculo el número de puntos que tiene el espacio muestral? Hemos visto técnicas de conteo, ¿no es cierto? Hemos usado el principio de multiplicación, hemos usado el diagrama de árbol, hemos visto permutaciones, hemos visto combinaciones. ¿Ya? De los dos últimos, ¿cuál se aplicará en este caso? ¿Cuál puedo aplicar para encontrar? ¿Perdón? Combinaciones sin G. Ya, ¿por qué no permutaciones? ¿Cuál es la diferencia entre permutaciones y combinaciones?
Hemos hecho un ejemplo donde hemos explicado por qué uso permutaciones y por qué no uso permutaciones y uso combinaciones. Interesa orden y en el otro no. Exacto, ¿no? En el primero interesa el orden y el contenido, en permutaciones. En cambio, en combinaciones solo interesa el contenido, no el orden. ¿Ya? ¿Y cuándo sé eso? Cuando los elementos son distintos. Cuando los elementos son distintos, por ejemplo, hicimos, bueno, valga la redundancia, hicimos el ejemplo de cuando se tomaba un examen a un curso donde había 6 mujeres, o 4 mujeres y 6 varones, pero no se les clasificaba porque sean mujeres o porque sean varones, sino por la nota que obtenían en el examen. Entonces, cada mujer era diferente porque tenía cada mujer diferente nota, porque ningún alumno tenía la misma nota. Lo mismo de los hombres tenían diferente nota. Entonces, en ese caso usamos permutaciones, porque interesaba el orden y también interesaba el contenido. Puro hombres, por ejemplo, pero podían rotar internamente porque tenían diferente nota. Entonces, hacían permutaciones o arreglos diferentes. En cambio, usamos combinaciones cuando los elementos tienen la misma característica. Es decir, en este caso es combinaciones. ¿Por qué? Lo único que les diferencia aquí son color. ¿Cuántos son en total? Chista, ¿no? 3 son azules, 2 son rojos y 3 son verdes. Pero dentro de los azules, ¿hay alguna diferencia? ¿Entre los azules hay alguna diferencia? Aparte del color. No, ingeniero. No. No hay ninguno, ¿no es cierto? No. Azul, azul, azul. Lo ordeno así, lo ordeno del otro lado, no importa, todos son azules. No me va a hacer diferencia que ponga el primero azul, el segundo azul, el tercer azul, luego cambie, el tercer azul lo ponga al principio, sigue azul, 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 ¿no es cierto? No hay ninguna diferencia. Por eso es combinación. Lo mismo en los rojos. Ahora, para encontrar este número de puntos del espacio muestral, hemos dicho que cada uno de estos puntos, este punto que estoy dibujando, es un resultado del experimento. Un color de repuesto y otro color de repuesto. Este otro es un color de repuesto y otro color de repuesto. 2 repuestos, ¿no? El que está dentro también. Color de repuesto, otro color de repuesto. ¿Ya? Para encontrar el número de puntos, no me interesa el contenido. No me interesa el orden. Porque quiero encontrar todos los puntos que hay en este espacio muestral. Solo que sé, lo único que sé es que es el resultado de este experimento, que consiste de esta caja que contiene 3 repuestos azules, 2 rojos y 3 verdes, saco 1, saco 2. ¿No es cierto? Elijo 1, vuelvo a poner todo, otra vez saco 1, saco 2. Vuelvo a poner todo, otra vez saco 1, saco 2. ¿Cuántos resultados posibles tengo utilizando combinaciones? ¿Cómo puedo determinar eso? Para este M. ¿Son combinaciones de cuánto? Combinaciones de 2 tendrían que ser 4. No, combinaciones tiene dos números, ¿no es cierto? El número total y elijo ¿cuántos? 2 de 8. Elijo de 8. 2. 2. Esas son las combinaciones totales. ¿Ya? Porque ahí no discrimino cuál qué color tiene. Me interesan todos los puntos que hay dentro del espacio muestral. En cambio, A ya es un evento. ¿Qué contiene el evento A para este caso? Para este caso. ¿Qué debe contener el evento A? Serían Recordemos las que tenemos bolitas verdes. Digo, perdón, verdes. los dos repuestos verdes tendrían que ser, ¿no? Recordamos que tenemos 3 azules, Verde. 2 rojos y 3 verdes, ¿no es cierto? Entonces, de los azules, porque tengo que incluir a todos aquí, no puedo decir de los 3, puede ser una opción, ¿no es cierto? Entonces,
¿Cuántos verdes hay? ¿Cuántos verdes hay? 3. 3. De 3, ¿cuántos tengo que seleccionar? 2. 2 tengo que seleccionar de 3. ¿No es cierto? Y no puedo dejar el resto, o sea, no puedo ahí dejarlo, ¿no es cierto? Porque no estaría tomando en cuenta todo el conjunto de repuestos que tengo. Entonces, de los azules, ¿cuántos tengo que tomar? 0. 0. Tampoco puedo dejar los rojos. De los rojos, ¿cuántos tengo que tomar? 0. 0. Entonces, ahora ya están todos tomados en cuenta. Este es el número de elecciones posibles para elegir 2 verdes. Esto representa M sub A. 2 verdes significa 0 azul, 0 rojo. Si quiero, este es el primero, ¿ya? Digamos ahora quiero F1, 0. La probabilidad que llamamos aquí como función, un azul, 0 rojos. ¿El de abajo va a ser el mismo o no va a ser el mismo? El M. Sí. Siempre va a ser el mismo, ¿no es cierto? Porque el número total de elementos del espacio Marshall y la probabilidad es el número de puntos del evento. Ahora, el evento es diferente. El evento es un azul, 0 rojos. ¿Sí? Entonces, empezaré por ahí, por atrás, ¿ya? Aunque al medio está el azules, ¿no es cierto? Aquí está el azules. Los 3 voy a hacer. Tengo que incluir los 3, porque no puedo dejar de lado ninguno, porque estaría haciendo mal. Entonces, de los azules, ¿cuántos tengo que seleccionar? De los 3 azules, de 4. 1 tengo que seleccionar, no 3 de 1. 1 de 3. Un azul necesito de 3 opciones posibles. De los rojos, que son estos últimos, ¿cuántos tengo que seleccionar? 0. 0. 2. Pero no puedo dejar los verdes. De los verdes, ¿cuántos tendría que seleccionar? 1. 1 tengo que seleccionar porque estoy eligiendo 2 repuestos. ¿No es cierto? Siempre abajo las selecciones tienen que sumar 2. ¿No? Suma 2, aquí también suma 2. Entonces, de esa manera encuentro las probabilidades, ¿no? Y para cada uno tengo que hacer eso. Voy a borrar todo esto. Ya han copiado, ¿no? Ya, si no han copiado no importa, porque aquí está. Para el primer caso, para x y y igual a 0, 0, x0 y 0, es lo que dijimos. M sub A de 3, 0. Aquí está del azul primero, ¿ya? De 3 azules, ninguno. De 2 rojos, ninguno. Y de los 3 verdes, 2. Y encuentro que eso es igual a 3. Para el denominador, que es el número de puntos del espacio muestral, de todos, indistintamente, tengo que seleccionar 2. Y eso me resulta, utilizando la definición de combinaciones, 28. 28 puntos tiene el espacio muestral, ¿ya? Entonces, la probabilidad de x0 y e0, que hemos llamado nosotros f00, es 3 entre 28 sobre 28. Esa es la probabilidad, 3 28 años. De la misma manera, aquí hemos hecho, bueno, no hemos hecho este, ¿no? x0 y e1, lo mismo. Ningún azul quiere decir x0, porque los x son azules, ¿no es cierto? Ningún azul, pero un rojo. Entonces, de los 2 rojos tengo que elegir uno. Y el otro va a venir del verde, ¿no? Y eso sale 6. La probabilidad, utilizando siempre el m, que es 28, será 6 entre 28. Finalmente, de esa manera voy a ir llenando esto. Entonces ya tengo
probabilidad para x0, y0, 3 sobre 28, para x0, y1, 6 sobre 28, y así sucesivamente. Ok, para x1, y1, lo mismo, ¿no? x1, y1, ¿qué se presenta? ¿Qué se presenta? ¿Qué se presenta x1? Un azul. ¿Qué se presenta y1? Un rojo. Un rojo, ¿ya? Entonces, esto es azul, rojo, verde. Entonces, de azul quiero 1 y de rojo quiero 1. Entonces, de 3 tengo que tomar 1, un azul. De rojo, que son 2, tengo que tomar 1. Y como solamente elijo 2, del tercero, más bien de los verdes, que son 3, tomo nada, obviamente. Entonces, para ese caso, para x1 y e1, el número de puntos es 6. Entonces, la probabilidad es 6 sobre 28. 28 no cambia, ¿no? Es un número de puntos del espacio mostrado. Para x, y, 2, el cristiano quiere decir 2 azules, 0 rojos. Entonces, de los 3 azules, que son estos, azul, rojo, verde, de los 3 azules tengo que tomar 2, y obviamente ninguno de rojo, ninguno de verde, porque solo tomo 2 repuestos. Eso me da 3. Entonces, la función de probabilidad, la función de masa de la probabilidad conjunta x2 y e0 va a ser 3 sobre 28. Y así voy llenando las celdas de este cuadro, que sería la función de masa de probabilidad o función de probabilidad simplemente, la función de distribución de probabilidad de esta variable aleatoria conjunta definida de la manera que hemos indicado. Entonces ahí tengo las probabilidades. ¿Listo? Eso me pedían en el inciso A, la función de probabilidad conjunta. Entonces, la función de probabilidad conjunta es primero definir los valores que puede tomar la variable aleatoria conjunta, hacer una tabla con 2 variables ahora, x, y la función es las probabilidades de los valores que correspondan en esta tabla, ¿no? Solo estos, no, estos no, porque no había opción de que las variables tomen esos valores, ¿no? Entonces ya hemos sumado o determinado la función de probabilidad conjunta. Ahora nos piden encontrar la probabilidad de x y y que pertenezca a esta región A, donde la región la definimos como x y y, de tal manera que x más y sea menor o igual a 1. ¿En qué casos x más y va a ser menor o igual a 1? ¿Dónde están los valores de la variable aleatoria? X más y menor o igual a 1. Aquí tendría que ver. De estos tendría que escoger. ¿Cuáles son los valores de x y y para que entren en la región definida aquí? X más y menor o igual a 1. ¿Entra este primero? Sí, 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 Sí. ¿El segundo? sí. sí, También. ¿El tercero? Sí, También. ¿Los otros? no. no. Ya no. ¿No es cierto? Entonces, solo para estas 3 celdas tendría que sumar las probabilidades para encontrar la probabilidad que me pide. La probabilidad de x y que pertenezca a la región A, donde la región A es tal que x más y sea menor o igual a 1. Entonces, 0, 0, 0, 1 y 1, 0. ¿Dónde están las probabilidades? Aquí está, ¿no? ¿Cuáles son las 3 probabilidades?
0, 0, 0, 1 y 1, 0. ¿Ya? Entonces, la probabilidad de que X, Y esté en la región A, definida esta región como X más Y menor o igual a 1, es la suma de esas tres probabilidades. Bueno, antes estaba esto, ¿no? Aquí hemos ya determinado la función de distribución de probabilidad de la variable aleatoria conjunta ya como una ecuación. De 3 tomo X, porque se representan los azules. De 2 tomo Y, porque se representan los rojos. Y de 3, que son los verdes, tomo 2 menos X menos Y. ¿Ya? Sobre 8 sobre 2. Es la ecuación general de la función de masa de probabilidad, función de distribución de probabilidad de la variable aleatoria conjunta. Aquí están todas las probabilidades, ¿no? Pero para la segunda parte lo que me piden es calcular la probabilidad en esa región, y esa región hemos visto que está incluyendo solamente a estas celdas, ¿no? Algo importante antes de pasar a eso es que, como para toda función de distribución de probabilidad, de función de masa de probabilidad, la probabilidad total siempre tiene que sumar a 1. Entonces, si sumamos filas y sumamos el total, esto tiene que ser 1. O sumamos columnas y sumamos eso siempre es 1. De otra manera, no sería una función de distribución de probabilidad, porque la suma de probabilidad total o la probabilidad total de una función de distribución de probabilidad no suma más que 1, ¿ya? Ahora sí, para esta parte, bueno, aquí repetir, ¿no? Hemos visto que para que encontrar esta probabilidad de que la variable aleatoria conjunta XY pertenezca a la región A, donde la región A está definida de esta manera, eso quiere decir que corresponde solamente a estas celdas. Entonces, la probabilidad de que X más Y sea menor o igual a 1, que es la región A, será la función de probabilidad para 0, 0, para 0, 1 y para 1, 0. Todos ellos sumados, ¿no? Los 3 sobre 28, 3 sobre 14 y 9 sobre 28. Y la probabilidad que nos piden es 9 catorceavos. Ok, ¿alguna pregunta? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Ninguna. ¿Ninguna pregunta? Ya. Entonces, vamos a ir a la distribución de probabilidad conjunta, pero continua, porque siempre hemos visto esto como función de distribución de probabilidad, pero realmente es discreta, ¿no? Porque los valores que puede tomar la variable aleatoria XY son valores discretos, ¿no es cierto? 0, 1, 2 para X, 0, 1, 2 para Y. Pero también podemos tener una variable aleatoria conjunta, pero que sea continua, ¿ya? Y la definición es similar que la que acabamos de ver, solo que en este caso la definición es sea XY una variable aleatoria conjunta, continua, y f de XY es su distribución de probabilidad conjunta, ¿no? Podemos llamar, como lo hacíamos, función de densidad de probabilidad conjunta. Las propiedades son las mismas que todas. Siempre es positiva la función, en este caso para todo XY. Y la probabilidad total, que como si recuerdan, cuando tenemos una función, una variable aleatoria más bien continua, la probabilidad encontramos integrando la función de densidad de probabilidad. Pero aquí, como tenemos dos variables, X y Y, es una doble integral de la función de densidad de probabilidad conjunta, diferencial de X, diferencial de Y eso siempre tiene que sumar igual a 1, como vimos en el ejemplo, ¿no? De hace un momentito. En este caso, la suma es la integración. Entonces, la integración de la función de densidad de probabilidad tiene que sumar 1 para que sea tal. Y para encontrar una probabilidad de esta variable aleatoria conjunta en una región A,
Aplicando la definición, podemos encontrar la probabilidad de esta variable aleatoria conjunta continua, es continua, integrando su función de densidad de probabilidad en esa región. Pero nuevamente, como son dos variables, x y y, es una integración doble. Entonces, conociendo la región, podemos integrar la función de densidad en esa región y tendremos la probabilidad en esa región, o en el plano X y Y. Entonces, es similar que la anterior, solamente que en este caso la variable aleatoria conjunta es continua. Y al ser continua, tiene una función de densidad de probabilidad. Entonces, esta y es una función matemática, ¿no es cierto? En función de X y en función de Y, que representa las probabilidades que puede tomar la variable aleatoria conjunta. Y para encontrar una probabilidad, lo que hacemos es integrar. Como son dos variables, integramos doblemente. La próxima clase hacemos un ejemplo, porque no nos va a alcanzar el tiempo, de esto. Si no hay preguntas, aquí vamos a continuar o más bien vamos a concluir la clase. Si no hay preguntas, entonces... Ingeniero, una consulta. Sí. ¿Existe alguna posibilidad de que podamos pasar clases presenciales? Sí, ya vamos a pasar clases presenciales desde la próxima clase, yo creo. Luego del examen. La subsiguiente semana. Empezamos con el examen presencial, que no es en 2 semanas, es en 10 días aproximadamente, ¿no? Es el 12 o 13 de septiembre, ¿ya? Y sí, vamos a pasar ya, voy a consultar en carrera para que pasemos ya clases presenciales. Probablemente, si no es la próxima semana, después del examen casi pasamos presenciales, ¿ya? Pero el examen es presencial, es el 12 o 13 de septiembre, es un martes. Martes, no de la semana que viene, sino de la subsiguiente. Y ahí hablamos, ¿ya? ¿Alguna otra consulta? ¿Ninguna? Ok, entonces ahí quedamos y nos vemos el próximo martes. Tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Te lo dije. Hasta luego.